Muy buenas tardes. Hoy tenemos el placer de sumar a una musa desde Chile, de la ciudad de San Fernando, en la sexta región de Chile. Me dice ella que es por el medio de ese largo país. Ella es Sara López. Estamos felices. Gracias, Sara, por sumarte a las musas que estamos organizando este tercer Congreso de Mujeres que Inspiran y que dice ampliando el horizonte personal y profesional de las mujeres. Y en efecto, Sara López es del mundo de la literatura, es docente y tiene hermosos libros que sí nos van a ayudar a ampliar nuestro horizonte personal y profesional. Sara, muchísimas gracias por estar acá y muy bienvenida. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por este hermoso proyecto, ¿cierto? En donde las mujeres nos podemos mostrar al mundo y decir qué cosas hacemos y cómo estamos apareciendo en el horizonte con nuestros proyectos y saliendo adelante de la nada, ¿sí? Yo soy chilena, vivo en San Fernando, en la sexta región. Soy profesora, escritora y orientadora educacional. Mi presentación es que en realidad me costó mucho conseguir a mí títulos universitarios porque estuve, bueno, yo trabajé hasta desde mi adolescencia y trabajé desde los 14 años. Y debido a que trabajé hasta los 14 años, tuve que postergar mis estudios, cosa que fue muy dolorosa para mí. Posteriormente a eso, bueno, trabajé mucho y llegué a la adultez y recién ahí pude retomar mi estudio porque era el sueño de toda mi vida. Lo tomé en la adultez y bueno, y conseguí dos títulos universitarios y además de eso un sinfín de cursos de perfeccionamiento porque siempre quise progresar, ¿sí? Eso es lo que logré yo. Me costó mucho, mucho llegar a lo profesional porque tenía que combinar casa, tenía que combinar trabajo porque yo trabajaba a la vez y además tenía que estudiar. Fue muy duro, pero con mucho esfuerzo yo lo conseguí y me siento muy, muy satisfecha con todos mis logros. Yo te tengo que hacer esta pregunta, Sara, porque sí, en la universidad también yo he tenido mujeres que deciden en la adultez em, combinar todo eso que decías, porque dice, yo ya hice todo y ahora me voy a dar el gusto y voy a estudiar esta carrera, lo he tenido. ¿Ya tenías hijos también? Por eso decías, te tuve que combinar casa, estudio y trabajo. Correcto, ya estaba casada, tenía una familia y tenía que trabajar. Entonces me emocionaba cuando yo tenía que mecer mi bebé y al mismo tiempo tenía que llevar un libro en la mano y estudiar las materias. Entonces cuando hacía eso yo estudiaba, tenía el libro y estaba aprendiendo la Segunda Guerra Mundial y estaba hablándole a mi bebé sobre la Segunda Guerra Mundial porque yo Mi, hablaba en alto y mientras mi bebé se dormía. Entonces yo estudiaba y con mi voz mi bebé se dormía y le platicaba de Benito Mussolini, le platicaba de las materias que yo estaba pasando en ese tiempo. Sí, qué lindo. Sí, en pandemia se visibilizó mucho eso porque hemos visto a las alumnas con bebé en brazos estudiando, participando de las clases. En nuestra época a lo mejor no teníamos esa posibilidad, así que está bueno contarlo, que desde antes las mujeres ya hacíamos este gran esfuerzo para salir adelante y por suerte yo lo sigo viendo y se evidenció mucho más en pandemia. Asimismo, mis alumnas tomaban clases con el bebé en las manos, dándole cosas para jugar si son más grandes, etcétera. Se volvieron nuestros alumnos también. Sara, contanos sobre tus libros, que por la introducción que hiciste antes de empezar a grabar, ya me entusiasmé con eso. sí. Bueno, como yo he escrito tres libros y uno que está en pañales a punto de nacer.
pero no tengo una línea definida porque yo escribo de acuerdo a lo que siento, porque eso es escribir, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Primero escribí este libro, que lo tengo acá, que se llama La historia viva de... No, perdón, ella no se llamaba Luco, su nombre era Elisa. Y en este libro estoy narrando mis vivencias personales desde que tenía 14 años, o sea, desde mucho antes, todo lo que yo padecí, todo lo que sufrí para poder progresar, o sea, todos los obstáculos que tuve que pasar, que no fue fácil, fue demasiado difícil. Entonces, todo eso yo lo fui dividiendo en capítulos para que la gente que lee mi libro pueda entender desde el principio por qué se hizo y cómo se logró. Y eso lo tengo en una secuencia. Y al principio estoy hablando de la niñez y hay varios temas muy importantes acá porque está el trabajo infantil, está el abuso, aparece también el abuso a menores, aparece bueno, hay muchos temas, ¿cierto? La superación personal, que es lo más importante, ir buscando el momento para superarse, cómo hacerlo. Personalmente lo hice con mi resiliencia, porque soy una mujer resiliente. Empecé a pensar, ¿cómo hago? Con tanto problema, tanta frustración, tanto dolor. Y me miré hacia adentro y me hice una introspección y me dije, ¿qué voy a hacer? Me voy a estudiar a mí misma y voy a ver qué cosas son positivas para mí, qué cosas son negativas, ¿ya? Entonces fui viendo, de acuerdo a esa introspección, que yo tenía fortalezas y tenía debilidades. Entonces fui tomando las fortalezas y de esas fortalezas me fui afirmando para poder surgir y salir adelante y poder cumplir mis sueños, mis metas. Porque cuando uno está ahí, uno mira, yo miraba hacia atrás y veía un camino tan angosto, imposible de avanzar. Entonces yo decía, no puede ser, ¿cómo voy a pasar yo por ese camino tan angosto para llegar al otro lado y cumplir mis metas, cumplir mis sueños? Pero no lo podía hacer. Pero cuando ya empiezo a cumplir mis sueños, empiezo a estudiar primero, ¿cierto? Voy a la enseñanza media, cumplir en mi enseñanza media. Luego voy a la universidad y lo logro también. Y después de eso ya empiezo a hacer muchos cursos de perfeccionamiento. Aquí se ríen porque yo le digo, oye, yo conozco casi todas las universidades del país, porque no hay ninguna en donde no haya hecho yo un perfeccionamiento, ¿sí? Entonces eso me valió a mí, me sirvió porque también recibí el premio a la mejor profesora de mi región. Entonces fui premiada en una universidad y fue maravilloso, porque yo miraba mi pasado sin ningún futuro, sin ninguna posibilidad, porque era de una familia eh, muy desposeída. Por lo tanto, yo no veía ningún progreso, yo no veía para dónde miraba, yo decía, ¿cómo salgo de esto? Pero se me fue dando con mi esfuerzo, con mi mirada positiva y fui logrando muchas cosas. Y así fue. Esto también lo narro en este libro. Estoy narrando en este libro ese proceso y por ese proceso me permitió a mí, ya cuando fui profesora, ¿cierto? Yo soy profesora, fui contratada y me fui a un colegio y trabajé allí, me gustaba mucho, yo amo los niños. Entonces me llamaban a mí de la corporación donde yo trabajaba, de educación, y me decían, venga, venga. Tenemos un trabajo para usted. Y yo le decía, no, no, por favor, si yo ya tengo un trabajo, ahí afuera hay una fila de personas que vengan ellas porque yo ya Sí. tengo un trabajo. Y me decían, no, es que queremos que esté usted. Y me llevaban a mí a trabajar. Entonces yo me veía la obligación de hacer doble jornada, porque tenía una jornada en la mañana y una jornada en la tarde, porque todavía no había la, ay, ¿cómo se llama esto? Que hicieron la jornada escolar completa. No existía Entiendo, todavía. sí. Entonces Una, trabajaba 2 jornadas. una consulta y me disculpas, Sara, por favor, pero me quedé enganchadísima con el nombre de tu libro. Sí. ¿Qué nos podés regalar algo al respecto? Porque me encanta. Debe significar algo muy importante y encima estoy viendo que es un libro importante, no es un librito pequeño. No, es un libro, sí, es un libro importante. eh, Porque aquí estoy narrando toda una historia personal y estoy narrando mis logros y a lo que yo llegué después de mis logros. Este libro también tiene, cierto, la discriminación, porque el nombre ya lo dice. Ella no se llamaba Luco, su nombre era Elisa. ¿Y Ujú. quién era Elisa? Era una niña de 5 años, la que fue abusada en todas las formas. Entonces esa niña
fue positiva cuando fue creciendo y fue viendo que había gente distinta y fue tratando de hacer las cosas que a ella le gustaban y cumplir sus sueños. Entonces, Luco era un sobrenombre. A ella nunca le dijeron su nombre en la casa. A ella le decían Luco, ¿ya? Y era muy despectivo, en una forma despectiva. Por eso ella no se llamaba Luco, su nombre era Elisa. Y ese era el nombre de Ah, él. Sí. Entonces, eso es lo que estoy narrando acá en este libro. Y aquí hay muchas cartas. Hay cartas a mí misma, que yo me daba ánimo y me escribía a mí misma y me decía que no debía desmayar, que tenía que seguir adelante. Y también cartas a mi madre, porque mi madre era la persona que tenía que ayudarme y nunca lo hizo. ujú. Además de eso, yo tenía sobrenombres y un cuanto hay que no puedo yo especificar muy finito porque el tiempo es corto, ¿sí? Pero eso es, aquí hay cartas muy emotivas a mi madre, diciéndole, madre, ¿por qué no me quisiste? ¿Por qué me pusiste el luco? ¿Por qué no me tuviste confianza? Y le cuento, y voy a su sepultura y me paro allí y le digo, madre, he logrado tantas cosas en la vida, si vivieras, ¿cómo te sentirías? Estarías tan orgullosa de mí. Y lo he logrado. Entonces, así como eso, hay muchas cartas. Cartas a mí misma, cartas a personas que yo conocí, cartas a mi madre. Por eso es, este libro me han dicho que cuando lo toman no lo pueden dejar de leer porque se ponen a llorar y gozan y sienten y al final también relato todos mis logros porque gracias a toda mi superación, que cuando yo estaba pequeña no veía nada, pude conocer el mundo. He viajado por el mundo, he conocido el mundo y voy sola, viajo sola. Entonces todo es un progreso de mujer que no esperó nada de la vida de otra persona, sino que luchó sola, trabajó sola, se educó sola, ¿cierto? Hizo todo y ahora me permito, gracias a Dios, vivir mis sueños. O sea, yo los sueños los tengo todos cumplidos. Yo ahora digo, lo que venga es añadidura. Y eso yo creo que es para muchas mujeres, muchas personas que se sienten atrapadas, que no tienen una visión del mundo, a que pueden llegar, no, le falta la fortaleza, esa resiliencia que yo tuve siempre para ponerme metas, ponerme objetivos y de mediante esa introspección decir, esto lo tomo y esto lo dejo el dolor atrás, dejo todo lo que me dañó atrás y continúo con lo que a mí me sirve, porque yo me pongo una meta. Lo peor era que a mí me decían, no, cuando yo me ponía una meta me decían, no, tú no puedes. No, eso no es para ti. No, tú no lo vas a lograr. Y yo decía, esto es un reto para mí, porque si me dicen no, yo lo voy a hacer. Y así fui apareciendo, fui surgiendo y fui dándome la fuerza yo misma. Y Entonces, te por eso yo, volviste, perdón, y te volviste, digamos, experta en resiliencia y desde ahí estás sí, ayudando a mucha gente. Eh, así es, por, por lo que acabas de decir, em, dejo el dolor atrás, sí. pero no es olvidar ni negar el pasado. La resiliencia no es negación, ¿cierto? No, no. El dejar atrás es como voy a elegir entre el dolor y las cosas positivas. Entonces yo tomo lo positivo y dejo el dolor. No lo he olvidado porque a mí me sirvió mucho como profesora para enseñarlo en el colegio, compartirlo como orientadora educacional con mis alumnas que yo veía que tenían un problema similar al mío. Entonces yo las traía y les decía, miren, esto pueden hacer, no decaigan, por favor. Vean que los obstáculos a veces, claro, hay muchos obstáculos. A mí no me fue fácil, fue muy difícil, pero los obstáculos nosotros los podemos superar. Podemos ir escalando de a poco, tampoco se da todo en el momento, de la noche Claro. a la mañana, no, es un caminar largo, ir escalando, escalando hasta llegar, y eso cuesta, y para eso uno tiene que tener la fuerza, la resiliencia y decir, no, yo puedo ser optimista, ser positiva, porque si yo me enfrasco en lo que es negativo, nunca voy a llegar a ninguna parte. Entonces me tengo que tener confianza, tengo que tener seguridad en lo que voy a hacer. Y eso es lo que suele hacer mucha gente, descalificarnos. Cuando somos Sí, adolescentes nos dice, no, tú no puedes. No, es que tú no puedes ser como yo porque tú no vas a lograr esto. Entonces a mí me sucedió en mi propia familia, me decían eso. Personas que ya habían logrado cosas y me decían, no, tú no. Yo no te veo así, tú no eres para eso. Terrible, doloroso. Pero ahora a esas personas yo les he demostrado que pude mucho más que ellas y me ven así. Me gusta ser como un ejemplo para las mujeres
no decaigan, que no, un obstáculo no las deje en el suelo, que se levanten, que sigan, que luchen por sus sueños, por sus metas, que se pongan metas y vayan tras sus metas, porque la vida es así, la vida surge a lo mejor como a mí me surgió de la nada y llegar a mis metas, a la cumbre. Sí, Sara, decías que por cada, a ver, por cada barrera que te ponían y te decían, no, tú no puedes, vos lo tomabas como un reto. Ah, aquí así sí es. lo hago. ¿Qué cosas se movilizaban dentro tuyo? ¿Qué tipo de rebeldía o qué tipo de inspiración en esos momentos te servía para jalar hacia arriba? Sí, era en parte un poco el dolor, la tristeza de sentirme sola, abandonada, no valorada y no había empatía de nadie. Viéndome a mí, mi sufrimiento, no había empatía, me dejaban que yo pasara todas las cosas sola. Entonces todo eso a mí me hizo pensar que yo tenía que cambiar mi vida y ver qué posibilidades tenía. También uno tiene que ver que en la vida hay personas que le ofrecen apoyo, le ofrecen ayuda y muchas veces nos negamos a esas personas, no nos abrimos, tenemos desconfianza porque la desconfianza viene desde nuestra niñez. Nosotros Sí. necesitamos siempre una persona que nos apoye, que nos hable, que nos diga cosas positivas para nosotros tener más fuerza para levantarnos. Entonces yo por eso me siento como una mujer empoderada porque he luchado toda la vida y tengo muchos ejemplos de vida para las mujeres que estén pasando malos momentos, que estén sufriendo, que no decaigan, tienen que levantarse, tienen que surgir, todo eso. Sí. Sara, una pregunta más. En esos momentos de tanta agresión, dolor, oscuridad, ¿hubo mujeres o, no importa, personas que te Ujú. hayan arrojado un poquito de luz o que te sirviera de inspiración no importa si son personas reales, de la literatura, de las películas, ¿qué te inspiró en términos de personas o personajes? Para ser más exacta, Sí, ¿quién o quiénes eran tus inspiraciones? sí, afortunadamente yo encontré una persona real que sin ser mi madre, yo la digo, la menciono en el libro como mi madre adoptiva porque mi Ajá. madre adoptiva, ¿cierto? No siendo mi madre, no conociéndome, ella me veía desde afuera, desde lejos, cómo yo pasaba, todo lo que yo estaba, lo que estaba pasando en mi vida, cómo yo estaba sufriendo. Y me decía, Sara, usted es una mujer joven, es una mujer buena moza, no se quede ahí, luche, luche, usted no tiene que quedarse en la casa, usted tiene que salir y vaya a estudiar y yo le cuido a sus niños, me decía ella y ella fue mi inspiración. Está fallecida ahora, le escribo también aquí en el libro una carta a ella, entonces agradeciéndole. Y no puedo evitar emocionarme cuando me acuerdo de ella porque fue mi pilar fundamental para salir adelante. Por eso yo digo que sin una persona que nos apoye, tan, solas tampoco podemos. Y entonces yo tuve la fortuna de encontrar esa persona que ella me miraba, me observaba de afuera, no era mi familiar directo, no era nada, pero Ujú. cuando me veía me decía, Sara, vaya a estudiar, usted tiene que estudiar, retome sus estudios. Le hice caso y empecé a estudiar. Y ella me decía, yo he dicho esto a muchas mujeres, a muchas niñas jóvenes y ninguna me obedeció. Y yo fui la única. Entonces, cuando yo me licencié, cuando empecé a recibir mis títulos universitarios, ella era la primera invitada a mi ceremonia. Era muy emotivo. Ella y mis hijos, que ya con los años, porque estudié de noche 4 años, había lluvia, sol, viento, granizo, de todo, truenos, y yo iba en la calle por la noche a estudiar con mis libros. Entonces, todo eso y después otros años más en la universidad y otros años más. Entonces, todo eso, durante todo ese tiempo mis hijos crecieron. Entonces, para mí era tan maravilloso verla a ella ahí en primera fila, aplaudiéndome, y mis hijos son mi emoción porque yo vivo para ellos y ellos son el motor que mueve mi vida. Tengo 5 nietos y tengo 3 yernos, 2 yernos y una nuera, y tengo 2 hijas mujeres y un varón, que son mi motor que mueve la vida. Ellos los amo sobre todas las cosas. Y Eso he estarán, conseguido.
Y estarán muy orgullosos de la mami poderosa que tiene, ¿cierto, Sara? Sí, sí, así es. Ellos son los que me animan, me levantan el ánimo, me preguntan cómo estoy, si me duele la cabeza, aquí están todos. Entonces, no, nada más agradecer a Dios por todo lo que me ha dado, porque con su bendición yo creo que ya no tengo más nada que pedir. He logrado todos mis sueños. Ser escritora, ser profesional, salir a conocer el mundo, porque yo creo que hay muy pocos rincones que ya no conozco. Yo viajo sola siempre y voy y hago mis trámites, cosas que jamás imaginé y tener una familia maravillosa. ¿Qué más puedo yo pedir? No puedo pedir más nada. Y tengo mis libros, quería ser escritora de adolescencia, este es mi primer libro. Luego escribí este otro, La historia viva de Jesús, que nació de un viaje a Israel. Y luego escribí Filtraciones del alma, que aquí hay cosas que se desbordaron de mí y yo las coloqué acá, porque este es un libro que está dividido en dos partes, cosas emocionales de mi tiempo de juventud y las cosas de este tiempo, cuando ya tengo mi familia y disfruto de otro tipo de paisajes y de otras emociones. Yo dije que lo anterior era la última pregunta, pero por favor, permitime una pregunta más y vamos cerrando. Gracias, Sara. Pero fíjate, ¿qué, qué tipo de reacción tuvo tu entorno que siempre te dijo que no podrías? Sí, esa parte es un poco triste porque personas de mi propia familia se alejaron de mí. Me Ajá. sentí, bueno, se alejaron, sí. Ya no fueron parte, digamos, de la nueva Sara. No, no. De hecho, nunca cuando yo he tenido un logro me han dicho, Sara, qué bueno que lo lograste, qué bien que lo hiciste. No me dicen nada de eso y hablan otros temas. Entonces, yo sé que no soy importante para esas personas porque eso uno lo siente. Sí, Sí. sí. Que Pero en este minuto, sí, estoy rodeada de gente maravillosa, tengo muchas amistades, tengo mi familia, que es lo más importante, y no estoy sola. A esta edad que yo tengo, no estoy sola. Soy sí, maravillada y agradecida de la vida. qué bueno. Tengo ganas de estar contigo para darte un gran abrazo y seguir escuchándote, pero quiero pedirte un mensaje final, un mensaje inspirador para todas las mujeres que pasaron o están pasando por situaciones difíciles y que está muy lindo que escuchen tu historia. ¿Cuál sería un mensaje inspirador para las mujeres, Sara? Sí, es bueno que cuando ellas tengan problemas, no se bloqueen y no se queden en sus problemas, sino que ellas tengan una visión, ¿cierto? Y puedan mirar ese camino angosto que yo miraba hacia atrás, que no podía ver, no veía un futuro, pero de pronto cuando ya logro todo, miro hacia atrás y lo veo demasiado ancho y yo dije, ahí yo quepo de más paso y me sobra espacio. Que vean eso, que siempre hay oportunidades, que no se cierren, que no se bloqueen porque aún siendo mayores, siendo adultas, ellas lo pueden lograr, solamente tienen que proponérselo, ponerse metas, primero pequeñas metas, porque uno no va a escalar de un salto a una escalera, no, sino que va a ir avanzando de a poco. Y entre más vaya avanzando, va a ir reconociendo que las cosas que vienen no son tan difíciles de lograr, porque así se van abriendo las puertas, ¿sí? Entonces, es abrir la puerta. Nosotros tenemos una puerta. Abramos nuestra puerta y abrámonos a las personas que están alrededor. Puede haber una o dos, tal vez más personas alrededor que quieren apoyar porque la gente nos observa de afuera y nosotros no nos damos cuenta. Entonces, si esas personas están ahí observando, que se dejen querer, se dejen acariciar, se dejen que opinen sobre su vida, que se dejen, bueno, ayudar, ante nada, ayudar y que escuchen, porque hay personas muy sabias alrededor y a veces no les damos la oportunidad de que hablen con nosotras porque nos cerramos tanto y nos metemos en nuestra burbuja. Eso quiero decirles, sean fuertes, sean resilientes, mírense hacia adentro, háganse una introspección y piensen, ¿quién soy yo? ¿Qué necesito de la vida? ¿Qué cosas me harían feliz? Y yo voy a tomar esas cosas como una meta y voy a tratar de lograr. Eso es lo que yo les digo con mucho cariño, avancen, no se queden estancadas, porque es verdad que es difícil, pero se logra. Yo salí de muy abajo, yo no tenía nada, no tenía nada de nada, y
mis padres viviendo conmigo, yo no contaba con ellos, no tenía una persona, en el colegio fui discriminada, sufrí mil cosas, pero a pesar de eso yo salí adelante. Que no se queden con los sentimientos negativos, avancen con lo positivo. Eso quiero decirles. Y un abrazo grande a todas, que sean fuertes. Muchísimas gracias, Sara. Gracias por tu generosidad y bienvenida a esta red solidaria de mujeres que inspiran. Un abrazote, nos vemos pronto. Muchas gracias, un abrazo grande también por la oportunidad de poder compartir esta historia de vida para que le sirva a muchas mujeres como un ejemplo. Muchas gracias. Adiós.